Muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollamos el tema de la sesión 4, continuidad de funciones reales de variable real. Para ello veamos una motivación que dice: ¿podrás calcular el costo unitario? Veamos, se sabe que los costos totales de fabricar X unidades de un cierto producto está dado por esa expresión. C de X igual a 3X cuadrado menos 27X más 108. La pregunta es: ¿hacia dónde crees que se aproxima el costo unitario cuando no se produce ningún artículo? ¿Correcto? Entonces, para ello necesitamos algunos saberes previos, como por ejemplo, ¿qué es el límite de una función? ¿Cuándo se da el límite? ¿Cómo podemos saber si el límite existe? Para ello ya lo hemos visto en la clase anterior sobre el límite de funciones. Siguiente es: ¿qué es el valor numérico de una función? Y por último, ¿cómo graficarías funciones por tramos? ¿Correcto? Muy bien, el logro de la sesión sería el de que los estudiantes analicen y resuelvan ejercicios sobre continuidad de funciones haciendo uso de sus gráficas, pero desde un punto de vista o siguiendo un proceso analítico. ¿Correcto? Muy bien. Los contenidos en este tema son analizar y ver la continuidad desde el punto de vista gráfico, su definición, algunos ejemplos de funciones continuas, tipos de discontinuidad, trabajo en equipo, una metacognición, retroalimentación sobre algunos puntos que no han quedado claros y sus referencias bibliográficas para establecer y puedan estudiar y profundizar más el tema de continuidad. Muy bien, la continuidad desde el punto de vista gráfico. Tenemos una función continua en todo su dominio. Se da así cuando podemos ser capaces de dibujarla de un solo trazo continuo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Es una idea sobre lo que podemos entender del límite. Para ello, podemos analizar y ver algunos ejemplos, ¿correcto? El primer ejemplo es la función lineal y igual a x más 1. En realidad puede ser cualquier recta, pero por ejemplo esta recta vemos que es una función creciente y que efectivamente cumple con esa condición de que justamente se puede graficar sin levantar el lápiz de la hoja del papel. ¿Correcto? Luego tenemos la función exponencial e a la x, cuya gráfica es la que podemos ver ahí. Efectivamente, cumple con la condición antes mencionada. Y por último, la función polinomial de grado 3, x menos x al cubo. ¿Correcto? Las tres cumplen cumplen la condición de ser una función continua en todos los números reales. Entonces, ¿cómo podremos definir pues una función continua desde el punto de vista matemático? Veamos, tenemos una función y igual a f de x. Se dice que es continua en el punto x igual a, obviamente donde a pertenece al dominio, cuando cumple estas tres condiciones. La primera, que exista la función definida en a, es decir, que existe el f de a. La tercera, que existe el límite de la función cuando x tiende a a. Y por último, y la tercera condición sería de que esas dos, el ítem 1 y el ítem 2, deben de coincidir. En otras palabras, el f de a debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a a. ¿Correcto? Esas tres condiciones se deben de verificar para saber si una función es continua cuando x es igual a a. Entonces vemos algunos ejemplos para establecer justamente la continuidad. En este ejemplo es una función por tramos. Es x cuadrado más 7 cuando x es menor que 2 y 5x más 1 cuando x es mayor o igual a 2. Nos pregunta,
¿Será continua la función cuando x es igual a 2? Para ello, tenemos que verificar las tres condiciones. Primera condición, existe el f de 2. Efectivamente, cuando x es igual a 2, vamos a tomar la segunda función, la 5x más 1. Y si reemplazamos 5 por 2, 10 más 1, 11. En otras palabras, esto quiere decir que existe la función cuando x vale 2. La siguiente condición es cuando nos pide hallar el límite de la función cuando x tiende a 2. Ya sabemos por la clase anterior de límites que tenemos que hallar los límites laterales. Y efectivamente, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando tiende a 2 por la derecha sale 11. Y por último, la tercera condición, vemos que efectivamente se cumple de que el f de 2 es igual al límite de la función cuando x tiende a 2. Y eso comprueba que la función es continua en x igual a 2. Muy bien. Con este ejemplo, analizando los tres puntos, las tres condiciones, les dejo como ejercicio el siguiente ejemplo. Sea la función f cuya regla de correspondencia es f de x igual raíz de 6x más 1 cuando x es menor o igual a 4 y 9 menos x cuando x es mayor que 4. Los invito a que verifiquen las tres condiciones para saber si la función es continua en x igual a 4. ¿Ok? Eso lo dejamos para ustedes. Muy bien, continuemos. La pregunta es, ¿acaso todas las funciones serán continuas? Pues la respuesta es no. Hay funciones que no son continuas. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí que en algunos casos no se cumple la condición 1, no se cumple la condición 2 o de repente la condición 3 o de repente dos de ellas, no se sabe. Entonces, por ejemplo aquí, en esta gráfica vemos que el límite existe porque tienden al mismo punto. La función existe, ¿cierto? Pero vemos que no coincide, o sea que la tercera condición aquí no existe. Por ejemplo aquí vemos que los límites laterales son diferentes, por lo tanto no existe el límite y mucho menos el f tampoco va a existir. Entonces vemos que aquí no es continuo. En este gráfico de aquí vemos que los límites tampoco existen. Uno se va hacia más infinito y el que tiende por la izquierda se va al menos infinito. Y en este ejemplo vemos que la función tampoco tiene límite en ese punto, porque los dos tienden al más infinito. Como verán entonces, hay funciones que no guardan la continuidad de acuerdo a las tres condiciones. ¿Correcto? Así que hay funciones que son continuas y hay funciones también que no son continuas. Muy bien. Pero ¿cómo lo podemos analizar desde el punto de vista analítico? Pues para eso vamos a verlo con un ejemplo. Veamos, tenemos la función f de x cuya regla de correspondencia es x cuadrado menos 1 cuando x es menor que 4, 10 cuando x es igual a 4 y 2,5 x más 5 cuando x es mayor que 4. Dice, nos pregunta, ¿será la función continua cuando x es igual a 4? Para ello tenemos que analizar las tres condiciones. Primera condición, ¿existe el f de 4? Pues sí, el f de 4 vale 10, como podemos verlo en la gráfica, en la función, la que vemos ahí. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 2? Veamos. Para ello tenemos que analizar los límites laterales, recuerden. Y si analizamos los límites laterales, existe límite. Cuando x tiende a 4 por la izquierda, es igual a 4 por la derecha. ¿Y cuánto vale? 15. ¿Correcto? Pero la tercera condición no se cumple,
porque el f de 4 es 10 y es diferente al límite de la función cuando x tiende a 4, que es 15. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 4. ¿Correcto? El siguiente ejemplo dice, tenemos la función f de x igual x cuadrado menos 9 cuando x es menor que 3, x menos 3 cuando x es mayor o igual a 3, y nos pide analizarlo si la función es continua en 3. Y eso lo dejamos como ejercicio para ustedes. Recuerden que deben establecer las 3 condiciones y verificarlos. Muy bien, se da un trabajo en equipo para que desarrollen algunos ejercicios de la hoja de trabajo, ¿correcto? Y algunas bibliografías para que ustedes puedan retroalimentarse y profundizar más el tema. Muchas gracias y que Dios los bendiga.